Por Más Salud llega a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Laboratorio BioEste y BioRx. Imagenología oral 2D y 3D. Odon Total. En Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Universo Óptico. Lentes de sol, lentes de receta, lentes de contacto y audífonos. Florida 660, Casi Rincón. Y Clínica Canard. Especialistas en autismo. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Por Más Salud. Hoy vamos a estar hablando de los probióticos, estas bacterias beneficiosas que viven en el intestino y que mejoran la salud general del organismo. ¿Pero qué tanto sabemos de este tema? Sin duda, en los últimos años se ha investigado mucho sobre estos microorganismos y cada vez más se conocen sus beneficios. Bueno, hoy justamente la idea es conocer más a fondo cuál es su función, cuáles son sus propiedades, cómo es su consumo. Bueno, de todo esto hablaremos junto a los profesionales de la Asistencial Médica. Nosotros tenemos un microbioma intestinal que son bacterias benéficas, o sea que son buenas, que habitan en nuestro intestino, pero modulan muchas reacciones, muchos neurotransmisores, que también tienen que ver con depresión, síntomas de ansiedad. Entonces, el buen estado nutricional también puede influenciar en muchas otras patologías. Y el paciente oncológico, si uno lo trata a tiempo, por ejemplo, antes que llegue a un estado que se llama de caquexia refractaria, que le hagas lo que le hagas y lo apoyes como lo apoyes, ya no va a retroceder. Muchas veces el apoyo nutricional nos ayuda hasta a tolerar mejor la quimioterapia. Toda la parte de todo lo que ingerimos influye absolutamente todo de la salud. Influye en la piel, el microbioma también influye, como nos vemos por fuera, también es un reflejo de cómo está nuestra microbiota intestinal también. Entonces también se usan probióticos, también los dermatólogos ahora como nuevo lo están empezando a implementar también en algunas patologías como el acné, psoriasis, porque también te ayuda a bajar la inflamación, esos estados, todas las enfermedades que son inflamatorias crónicas, digamos. Entonces, una regulación en la microbiota ayuda a regular eso también, a esa inflamación. Los probióticos serían bacterias buenas. ¿Están los antibióticos? Están los antibióticos y los probióticos. Pero los antibióticos son para las bacterias malas, digamos. Que muchas veces tomamos antibióticos y barremos la flora que tenemos en el intestino buena. Porque es anti todo. Te mata lo malo, pero te mata lo bueno también. Y ahí se produce disbiosis, que llamamos, que es una alteración de ese microbioma, de la ecología de esas bacterias. Todo el trastorno intestinal, del barrido de la flora buena intestinal de las bacterias, además de la automedicación con antibióticos, también la resistencia a antibióticos, que es un gran problema también que se está viendo cada vez más, ¿no? Las bacterias buenas, digamos, siempre hay un equilibrio entre las buenas y las malas en el intestino. La microbiota normal, esa ecología normal, están en equilibrio. ¿Cuándo empiezan los problemas? Cuando hay un desbalance de ese equilibrio. ¿Tá? Y si predominan las malas, voy a tener más infecciones, también puedo tener trastornos depresivos, de ansiedad, puedo tener otras alteraciones. Ahora se están estudiando hasta la parte neurológica, con algunas enfermedades neurológicas, enfermedades inflamatorias, colitis, todas esas cosas que se podrían regular con determinados probióticos específicos para cada una de esas patologías, ¿no? Hay mucha variedad de probióticos, no todos en el mercado. Además, los probióticos son un suplemento nutricional, por lo cual no es igual que otras medicaciones que uno sabe específicamente. Algunos laboratorios lo ponen, cuánta cantidad hay y qué cepa, qué género, qué de todo, ¿no? Y hay otros que no te ponen tanta información, depende un poco del laboratorio.
Pero está bueno saber. Pero está bueno saberlo porque no es cualquier probiótico. Para cada patología habría uno específico y bueno, cada vez más las especialidades se van uniendo, no solo la parte nutricional, sino los neurólogos, los dermatólogos, como te decía, se van uniendo para ver el otro uso que tienen, que a veces, sin abandonar su tratamiento basal específico de esa especialidad, a veces ayuda el complemento con probióticos y restablecer esa microbiota intestinal. En la barrera para las infecciones uno diría, tengo las bacterias, después lo que sería la barrera física, que es la mucosa, ¿no? Y después tengo todo el sistema linfático, que es el sistema inmune, que también es muy importante, que uno muchas veces no lo asocia con el intestino, pero las defensas, el sistema inmunitario está muy relacionado con el intestino. Y ese equilibrio en esa microbioma ayuda a mantener la inmunidad, las defensas del organismo. Incluso hasta influye, así como en el intestino hay mucha variedad de bacterias y tiene que haber ese equilibrio. Por ejemplo, a nivel geniturinario, generalmente tenemos lactobacillus nada más, que tienden a mantener un pH ácido en la vagina, digamos. O sea, hay muchas infecciones recurrentes, vaginales sobre todo, y también en la posmenopausia, que a veces también necesitan probióticos, esas mujeres, para mejorar eso, y en la posmenopausia pueden mejorar un poco la sequedad vaginal también. Siempre el equilibrio de la microbiota es fundamental para todo el funcionamiento del organismo. Lo que vemos, como te vemos la piel, la calidad de la piel, cómo está, puede ser un reflejo de cómo está esa microbiota, esas bacterias, ese equilibrio entre bacterias buenas y malas. Mismo en dermatología recién ahora se está empezando a implementar, o sea, es un campo en que muchas especialidades recién se están empezando a implementar. Además siempre hay veces que hay hasta preparados que son combinaciones de probióticos específicas de distintos tipos que tienen diferentes efectos en diferentes enfermedades y de repente se necesita esa combinación para esa enfermedad dirigida. Todo eso es un campo en el que Uruguay creo que todavía estamos, sobre todo a nivel farmacológico, en desarrollo. Si yo tengo una buena dieta que es balanceada, con fibras, de las fibras no solubles que se llaman prebióticos, que serían el alimento para los probióticos, digamos, que me ayuda a mantener ese equilibrio, ¿no? Hago buen ejercicio, duermo bien. Todas esas cosas ayudan a mantener ese equilibrio en la microbiota y de repente no necesito estar tomando probióticos. De repente para alguna patología específica o para algún caso específico, sí, siempre individualizado. Cada vez más la medicina vamos a lo que es el tratamiento individualizado porque todos somos diferentes y reaccionamos distinto a distintas cosas. Como tiene que ver en muchas patologías, yo diría que sería un tratamiento multidisciplinario. Cada vez más se tiende a eso también, el trabajar en conjunto. Por ejemplo, yo puedo trabajar con la neuróloga y consultar y entonces, mirá, yo tengo un determinado paciente que tiene tal cosa, deterioro cognitivo, y podremos ayudarlo con esto, con lo otro, o un Crohn, y estamos con la gastroenteróloga también. Los gastroenterólogos manejan muy bien también todo este tema, las nutricionistas también. La dermatóloga ahora también es un campo que se está abriendo también para la dermatología, cuando todo el resto de los tratamientos no te funcionan mucho, ¿no? Y a veces se necesita eso y con eso ayuda en el complemento. Es un todo, no es mágico y que con eso solo yo voy a arreglar un Parkinson, porque no es así. Ayuda a mejorar, a disminuir, al disminuirte la inflamación, todo lo que sean enfermedades crónicas.
tenemos un conocimiento realmente del 50% de lo que es el funcionamiento de esa microbiota actualmente a nivel mundial, ¿no? Pero yo diría, primero que eso, lo que te estaba diciendo, primero no automedicarnos, sino que sea el especialista quien me lo indique. Porque además hay muchos probióticos que se venden comercialmente. Algunos, que no quiero nombrar marcas, pero que bueno, que vienen tipo yogurcitos, cosas así. Primero tener en cuenta. Si bien uno dice, bueno, el yogur es el mejor carga probiótica, bueno, tenemos que tener en cuenta que cuando hacen la pasteurización de la leche, vuelan todas las bacterias. Porque es parte de la pasteurización, eliminar todas las cosas. Una cosa era la gente de campo, la gente que estaba en otras cosas más naturales, ¿no? Es publicidad engañosa, por decirlo. Hay alguna parte que sí, incluso la cantidad de probióticos que traen, porque también depende de eso. Cuando uno toma un probiótico, el ácido del estómago, parte de la función que tiene es eliminar gérmenes. Entonces yo no solo tengo que tomar el probiótico, sino que me tiene que llegar con vida esas bacterias al colon, que es lo que me interesa. Pasar al intestino con vida, ¿no? Porque son bacterias que son vivas, son buenas, pero son vivas. Pero para eso tiene que pasar, y para eso necesito el pH ácido del estómago. Esa es la primera barrera, ¿tá? Entonces no siempre tomarlo así va a hacer que realmente llegue como tiene que llegar. Por eso hay algunas preparaciones que son en cápsulas, protegidas, hay distintas presentaciones. Justamente para pasar la barrera del estómago. Porque si no lo estoy tomando, pienso, estoy tomando y no me hizo nada. Bueno, pero lo que pasa es que en realidad estás tomando una cosa que no es lo que piensas que estás tomando. Porque no estás evitando. Y lo otro importante es que cuando se toma, se tiene que tomar en ayunas. Y esperar 15-20 minutos para ingerir cualquier otra cosa. Son detalles que puede ser, pero que creo que es importante. Porque es importante saber cómo tomarlo. Porque a veces te lo indica el médico y a veces mismo en el apuro, en el consultorio, a veces tenemos poco tiempo también para explicar bien. Y es importante saber que hay que tomarlo en ayunas también. Un paciente que estuvo tomando antibióticos de repente necesita reponer, hacer un push de probióticos, porque ya sabe que va a barrer la barra. Sobre todo los más viejitos, que como todo el organismo, después de los 40, 50 años empezamos todos a disminuir toda la funcionalidad de todo, y la microbiota también empieza a disminuir de calidad. Por eso los más viejitos son los que son los más frágiles también desde ese punto de vista. Y a veces necesitan tener más en cuenta eso, y de repente un push para mantenerlos 10 días de tratamiento, cortar. Algunos con enfermedades crónicas de repente se necesita, pulsos más seguidos, tratar 10 días, cortar 4 o 5 días y volver a tratar 10 días. Depende de qué patología. Por eso digo, no es automedicarse, sino consultar al especialista y hacer lo que el especialista te va indicando, que te lo va a indicar dependiendo para qué cosa específicamente y cómo tomarlo, ¿no? Por ejemplo, dentro de los fármacos que dañan la microbiota, en los antibióticos. Pero también los fármacos para los trastornos de humor dañan la microbiota. Entonces a veces tenemos que compensar y complementar los tratamientos para lograr una mejoría de todo. Por eso digo que es multidisciplinario y que es un todo. Y el paciente es un todo, y no podemos centrarnos solo, por ejemplo, en la microbiota. Tenemos que centrarnos en todo lo que es el paciente, todas las enfermedades que tiene, y tratarlo en su conjunto. Lo básico es mantenernos en salud intestinal, diría yo, en la ecología intestinal. Entonces, la buena alimentación balanceada, con frutas, verduras también. Por eso, por los prebióticos, que sería el alimento de esas bacterias buenas, ¿no? Los alimentos fermentados. El ejercicio y descansar bien. Que hoy en día todo el mundo anda a lo loco y es difícil a veces poder descansar bien. Conciliar el sueño es muy importante para todo el funcionamiento del organismo. Y somos un todo, somos una máquina que funciona en conjunto.
En este mes, en Farmacia Ibiza y Farmacia Ibiza Hospital, 50% de descuento en Multiflora Plus. Todo lo que necesitas para tu salud lo encontrás en Farmacia Ibiza, siempre abiertos con horario extendido de 8:30 a 24 horas. Trabajamos con todos los seguros médicos, además importantes descuentos con receta. Te esperamos en Avenida Roosevelt frente al Sanatorio Cantegril o llamanos que siempre tenemos a disposición cadetería para que no te muevas de tu casa. Cuando hablamos de un buen jamón, todos sabemos que estamos hablando del jamón etiqueta azul de Centenario. ¿Por qué? Porque además de ser riquísimo, no solo tiene el 0% grasa, sino que también es sin gluten, sin lácteos, sin transgénicos y sin huevo. Así es el jamón etiqueta azul de Centenario. Alimentos Centenario, como más te gusten. Nosotros en realidad acá en In-Out lo que hacemos es trabajar con todo tipo de público. La realidad es esa. Si bien nuestra franja etaria va desde los 18 hasta actualmente, digo actualmente porque es la persona con mayor edad que tenemos entrenando, tiene 85 años. No tenemos una limitación en cuanto a lo que es la edad. Eso es una realidad. Y sí está bueno mencionarlo por el hecho de que llegan muchas veces personas que de repente, sobre todo de mayores edades, que tienen como un poco de miedo y sienten que capaz que esto no es un entrenamiento para ellos. Y en realidad es todo lo contrario. Nosotros acá adentro trabajamos primero que nada desde un servicio personalizado, es decir, con un entrenador que está cuidando continuamente a esa persona que vino a entrenar y atendiendo específicamente a la necesidad de esa persona, ¿sí? En realidad una anécdota que nos pasó que me gusta un poco contarla es una vez una señora que vino que ya había tenido una operación de una prótesis de cadera, obviamente que había estado quieta muchísimo tiempo, 77 años, y tenía muchísimo miedo obviamente al caminar y el tipo de ejercicios que podía hacer. Cuando entró y se sentó en el sillón, lo primero que ella me dijo fue: yo creo que esto no es para mí. Porque claro, vio y dijo, me tengo que mover, tengo que hacer ejercicio, y ahí empiezan todos los miedos. Porque obviamente, o sea, su musculatura estaba muy debilitada. Ella lo que buscaba era justamente rehabilitarse de esta operación que la había mantenido quieta durante tanto tiempo. Y obviamente, como todo, a medida que nosotros somos más grandes, nos cuesta mucho más ese proceso metabólico, realizarlo, poder ganar y recuperar masa muscular. Entonces, justamente, vino con bastante miedo de si ella iba a poder con este entrenamiento. Obviamente que la asesoramos, le dijimos que se quedara tranquila, que obviamente lo iba a poder hacer, y entrenó sin ningún problema. Se fue muy contenta y sobre todo se fue sin dolores, que es muy reconfortante para nosotros, una persona que de repente llega con un dolor y se va de acá sin ese dolor. ¿Sí? Entonces, justamente este tipo de entrenamientos es un entrenamiento que está dirigido tanto a personas que quieren simplemente entrenar para sentirse mejor, para tener una rutina justamente de ejercicio saludable, y que de repente no tiene el tiempo para dedicarle 1, 2 horas o 3 semanales. Porque acá obviamente que contamos con una gran ventaja, que es el tiempo. Así que en 20 minutos vamos a ejercitar todo el tiempo y máximo van a ser 2 veces a la semana. También contamos con personas, por ejemplo, que quieren potenciar su entrenamiento. Muchas veces deportistas que vienen y te dicen, mira, estoy entrenando, ya hago mi deporte y tienen un deporte específico, pero quiero potenciar mi rendimiento en este deporte, y se les arma un entrenamiento específico para potenciar justamente en la debilidad que en ese momento están teniendo, ¿no? Ya sea fútbol, básquet, natación, vóley, o sea, dependiendo de lo que hagan.
También personas que justamente vienen con lesiones postoperatorios o preoperatorios, muchas veces que se quieren preparar porque saben que se van a enfrentar a una operación, la cual les va a llevar un tiempo de quietud. Entonces se preparan antes y luego que están operados y que el médico les dio de alta, vienen a hacer esa recuperación, porque justamente también es hasta un poco más rápida generada acá adentro, por obviamente la potencia que trabajamos en cuanto a lo que es la máquina y cómo trabaja la fibra muscular, que a nivel tradicional muchas veces nos cuesta un poquito más llegar a esas fibras internas. La gran ventaja que tiene justamente que al tener el electrodo va a generar contracciones musculares muchas veces en zonas que a nivel tradicional nos cuesta mucho trabajarlos. Sin ir más lejos, la zona de la espalda, la zona lumbar, es una zona que nos cuesta muchísimo trabajarla y que realmente muchas veces tenemos que levantar pesos. Y a veces un mal movimiento en una zona lumbar nos lleva cuánto tiempo de recuperación. En este caso no solo va a estar cuidado porque vamos a tener los electrodos que van a estar trabajando, sino que los movimientos son muy cuidados. Y muchas veces vienen personas que jamás en su vida hicieron ejercicios o porque no les gusta o porque no tuvieron el tiempo. Es la primera vez que se enfrentan a algo de esto. Y realmente también pueden entrenar y vamos aprendiendo muy a poquito las técnicas y los movimientos y los avances que tienen son espectaculares, son muy buenos. Tanto ellos como la gente que súper entrena y también es adaptable para ellos. Es decir, la idea acá adentro es potenciar el entrenamiento de cada una de las personas de manera individual, o sea, donde ellos pueden llegar. Yo siempre fui un alma inquieta y un alma muy poco conformista como médico. Yo hice el posgrado en reumatología, empecé a viajar por el mundo buscando, yendo a todos los congresos de reumatología que había en todo el mundo, Brasil, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos. Y vi que era una multifarmacia y que no solucionábamos nada. Llenábamos al paciente de medicamentos. Yo no niego que soy médica y hay cosas que sí farmacológicamente potencialmente podemos ayudar, pero no le solucionábamos nada, ni en las artrosis, que son procesos degenerativos por la edad, ni en enfermedades autoinmunes. Entonces de ahí me fui primero a la Argentina y empecé a hacer plasma rico en plaquetas en estética. Mi formación primero fue en estética. Ahí me encontré con un profesor que tenía contactos en el exterior, haciendo ya plasma rico en plaqueta en articulaciones. Me ofreció ir a trabajar al exterior, cosa que no acepté por quedarme en mi país. Y ahí empecé yo a hacer protocolos, cosa que te estoy diciendo hace 12 años atrás. Y bueno, y en base a esos protocolos que fueron a Steven Samson, llegaron a Steven Samson, es el ortopedista de la NBA. Bueno, muy amablemente me ayudó con una beca y me fui a estudiar a Estados Unidos. Era muy caro, son muy caros los cursos allá. Y ahí empecé con rodilla y pie. Es decir, mi inquietud, él incluso me decía que
mi mentalidad y mi manera de pensar y de aplicar la medicina, yo fui una revolucionaria en su momento. Fíjate que 12 años atrás esto era totalmente utópico, no sirve para nada. Y hoy por hoy el EULAR, el Congreso de Reumatología Europeo, dice que en rodilla es la primera línea de tratamiento. Lo dice el EULAR, que es totalmente cuadrado y ortodoxo a nivel de medicación. Entonces, hay que entrar, que el paciente entienda que lo importante que es cada vez más abrir, como yo siempre digo, la cabeza a nuevas cosas y no cerrarse que todo dependemos de la farmacia. Después de los 30-35 años, hasta ahí estamos creciendo. Ahí va todo bien, la formación de células va al mismo ritmo que la destrucción. Por ejemplo, vamos a dedicarnos al cartílago. Las células formadoras, no las vamos a nombrar porque no vamos a aturdir, las células formadoras y las destructoras van en el mismo ritmo, destruye, está en equilibrio. Luego empieza la caída, se forma menos de lo que se destruye. Y ahí empieza a generarse la artrosis subclínica, que no la vemos, no la sentimos, pero que está. Muchas veces aparece la clínica, el paciente viene y te dice tengo dolor y crujido y se hace una placa, una resonancia y no aparece. Ahora en los últimos tiempos, en los congresos que hemos ido, las cosas que nos han informado es que hay que darle mucha importancia a la clínica y no tanto a la imagenología, porque la imagenología, cualquier estudio que nosotros tengamos, si bien es de relevancia, pero es confirmatorio de la clínica, ¿sí? Entonces, el paciente tiene esto o lo otro, y hacerle caso a eso, y si no aparece en la resonancia, bueno, es un detalle que muchas veces es menor, porque lo lee el individuo. Y bueno, a través de la práctica uno se ve que es así. Estadísticamente está estudiado, es decir, se hace plasma versus placebo, es decir, no lo hacemos acá, pero tenemos papers que ya lo ratifican. Depende, siempre tomando, como repito, el grado de artrosis y la edad y el sexo y cuánto ejercicio hace el paciente, la edad del paciente, y la parte ortopédica del paciente. Es decir, influyen muchas cosas, pero en general en una rodilla con artrosis grado 2 con una edad promedio entre un 95 y un 98% de efectividad. Llegamos al final de este nuevo programa de Por Más Salud.
Les recordamos que pueden seguirnos en las redes sociales a través de Instagram y Facebook y que en YouTube encontrarán todos los programas de las temporadas anteriores. Con gran placer los invitamos a reencontrarnos dentro de 7 días. Los esperamos. Por Más Salud llegó a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Laboratorio BioEste y BioRx. Imagenología oral 2D y 3D. Odon Total. En Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos 18 de julio 920. Universo Óptico. Lentes de sol, lentes de receta, lentes de contacto y audífonos. Florida 660, casi Rincón. Y Clínica Canard. Especialistas en autismo.